Como habíamos mencionado, este artículo tiene por nombre Intact Unconscious Processing of Eye Contact in Schizophrenia. Fue obtenido de la revista Schizophrenia Research Cognition y tiene un factor de impacto de 3.5. Fue escrito por la doctora Kylie Seymour como autora principal. Bueno, presento yo, su servidor, y coordina la doctora Ivonne Flores, a la que agradezco mucho pues, por su, eh, su guía en esta presentación. Primero vamos a hablar un poco de quién es la doctora Kylie Seymour a grandes rasgos. La doctora Kylie Seymour es una investigadora egresada de la Universidad de Sydney, la cual se dedica principalmente a estudiar las bases fisiológicas de la conciencia. Más específicamente, como lo vamos a ver a lo largo de esta presentación, hablando de pacientes con esquizofrenia o otros trastornos psicóticos. Ella habla en sus investigaciones y hace mucho énfasis en el paradigma creado por estos temas de top-down versus bottom-up, los cuales también vamos a profundizar un poquito más adelante. Ella busca estudiar esta fisiología de la conciencia mediante algunos estudios tales como resonancia magnética o traqueo ocular. Algunos de sus puntos de interés derivados de sus investigaciones son las bases neurales de la conciencia humana, las inferencias perceptuales y las alteraciones perceptuales visuales en los pacientes con psicosis. Primero vamos a hablar un poquito de la cognición, que es como el tema central de este artículo, hablando que la cognición implica como tal un procesamiento de información. Este procesamiento de la información se realiza a un nivel relativamente alto, realizando como tal procesamiento de algunas funciones como el pensamiento, memoria, percepción, que es algo muy importante que vamos a ver más adelante, la motivación, movimientos finos y el lenguaje. ¿Por qué es importante estudiar la cognición dentro de los trastornos psiquiátricos? Es muy importante porque, bueno, el artículo habla que como tal la psicología cognitiva ha tomado como tal el gran impacto en la investigación de estos trastornos debido a que estos déficits cognitivos se presentan en un gran rango de implicación funcional como tal, desde como tal los trastornos más básicos o más benignos, tales como un trastorno somatomorfo, hasta trastornos más severos y que pueden llegar a causar más impedimento en los pacientes, como los trastornos psicóticos, como la esquizofrenia, de la cual vamos a hablar más adelante. Por su parte, el área neurocognitiva ha empezado a desbloquear secretos de los trastornos psicóticos, revelando los rasgos biológicos de estos, lo cual a su vez ayuda a explicar la psicopatología detrás de los mismos, además de aspectos referentes a su curso, desenlace y estrategias de tratamiento. El estudio de la cognición nos lleva a formularnos las siguientes preguntas. ¿Existen datos específicos del perfil de las alteraciones cognitivas en estos trastornos? ¿Cómo puede estar relacionadas las alteraciones a la psicopatología y neuroanatomía que subyacen a estos trastornos? ¿Estas alteraciones cognitivas varían a través del tiempo? ¿Y qué impacto tienen estas alteraciones en términos de tratamiento? Bueno, aquí tenemos como tal una diapositiva que nos habla de los déficits cognitivos y su diferencia en su implicación a diferentes niveles de procesamiento, bueno, perdón, del proceso de la enfermedad. Hablando como un continuum, que sabemos que las enfermedades psiquiátricas pueden seguir un continuum, hablamos que un nivel de patología sería el primer nivel en el que podríamos encontrar alteraciones. ¿Cómo podríamos detectar estas alteraciones? Principalmente mediante estudios, tales como el electroencefalograma, el traqueo ocular, entre otros. Posteriormente podríamos hallar como tal dificultades para realizar algunas actividades. Como tal, bueno, más que actividades, algunas
funciones cognitivas, como tal, el mantener la atención, el cambiar entre la atención de un objeto hacia otro, de un estímulo hacia otro, etcétera. Pasando posteriormente a la discapacidad como tal. En la discapacidad podríamos tener una discapacidad para realizar algunas actividades tales como leer un periódico o como poner atención, por ejemplo, a una clase. Y un nivel máximo como tal de implicación en el proceso de la enfermedad sería como tal uno que nos impida como tal ya tomar o eh, hacer válido un rol, como tal un rol ya sea laboral o familiar o social. Bueno, aquí tenemos algunos déficits cognitivos en esquizofrenia. Como tal, eh, según los artículos de apoyo que incluimos, pues nos hablan de algunos déficits tales como la memoria de trabajo. La memoria de trabajo puede estar implicada en los trastornos formales de pensamiento en los pacientes con esquizofrenia, así como en déficits de memoria a largo plazo. Recordando que la memoria de trabajo está principalmente controlada por la corteza prefrontal, lo cual a su vez en sujetos sanos nos lleva a un razonamiento, aprendizaje y entendimiento de las situaciones que nos rodean. Asimismo, puede haber una implicación en las funciones ejecutivas que a su vez nos pueden llevar a contribuir a la aparición de síntomas negativos y a déficit en el insight de los pacientes con esquizofrenia. Estas funciones ejecutivas generalmente están pues asociadas a los circuitos córticos subcorticales y el lóbulo frontal. Y nos dan a su vez la habilidad para utilizar conceptos abstractos para la solución de problemas y estrategias para la solución de estos mismos problemas. A su vez, la atención también suele estar alterada en sujetos con esquizofrenia, lo cual a su vez nos va a contribuir a déficits más profundos en las funciones ejecutivas y en la memoria de trabajo. Tenemos también que los pacientes que suelen tener déficit cognitivos, eh, como tal, pacientes con esquizofrenia, solemos ver que están mayormente asociado estos déficits cognitivos a la desorganización tanto del pensamiento como de la conducta, más que a síntomas psicóticos. Asimismo, también se ha asociado que estos déficits cognitivos eh, contribuyen grandemente a los síntomas negativos, como ya lo hablamos anteriormente. Asimismo, se ha demostrado que estos déficits cognitivos pueden seguir o pueden continuar, pueden persistir en la remisión de síntomas psicóticos. Bueno, inclusive cuando los pacientes suelen estar como tal en una remisión de síntomas psicóticos, se ve como tal que los déficits cognitivos pueden determinar el funcionamiento alterado o deteriorado de estos pacientes, lo cual a su vez pues nos habla de lo que estábamos viendo en presentaciones previas, que estos déficits cognitivos nos pueden llevar como tal a un deterioro de las funciones del paciente y de sus roles como tal. ¿Cómo se relaciona estos déficits puntuales en el proceso de procesamiento de la información con una conducta en los pacientes con esquizofrenia? Regresamos un poco al esquema que ya habíamos visto anteriormente. ¿Para qué? Para hacer un énfasis sobre lo que nos habla el artículo. El artículo en este caso nos está hablando tanto de un nivel de dificultad para una función cognitiva como puede ser la detección de la mirada, que inclusive puede llegar a niveles de dificultades o impedimentos en algunas funciones como tal cognitivas, en este caso cognitivas sociales, que es de lo que vamos a hablar. ¿Cuál es el objeto del estudio? El objeto del estudio es la mirada. Tenemos que la percepción precisa de la mirada es crucial para la interacción social, proporcionando información esencial sobre las metas, intenciones y foco atencional de otras personas. Nos menciona el artículo que existe también evidencia
que nos demuestra que desde grupos filogénicos más básicos, la mirada como tal sirve para detectar depredadores. Y también en humanos, por ejemplo, existe una tendencia desde los primeros días de vida a captar de manera más fácil o con una mayor atención a las miradas, bueno, a los rostros que tienen una mirada directa hacia nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué nos sirve esto de la mirada? Nos va a servir como tal para la cognición social. ¿Para qué nos va a servir en la cognición social? Pues como tal nos va a implicar un involucro recíproco entre relaciones diádicas. Recordemos que las relaciones diádicas, es decir, entre dos personas, suelen estar bastante influidas mediante como tal el involucro que se pueda tener o el interés o la atención que se pueda tener en otra persona, teniendo a su vez, bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante, que si una persona como tal no suele ser del foco atencional de otra, puede llegar a tener algunas actitudes para evitar como tal el contacto con esta persona. Asimismo, como mencionábamos también, la anticipación de acciones de otros y sus consecuencias puede ser predecida principalmente por si la mirada es directa o está siendo desviada. Vamos a hablar ahora del sustrato neurobiológico. La conciencia, es decir, cuando un estímulo entra en conciencia, activa las regiones parietofrontales, amplificando la actividad de regiones visuales posteriores. Es decir, las regiones visuales posteriores son las que captan primero el estímulo visual y posteriormente, cuando este estímulo entra en conciencia, se activan las regiones parietofrontales, las cuales van a amplificar estas señales. Asimismo, se ha visto que la vía de detección facial subcortical relacionada con la amígdala va a modular el procesamiento de la mirada en el surco temporal superior, el cual a su vez va a responder a cambios en la mirada de otros, es decir, a si estas miradas están siendo directas o están siendo desviadas. Hablando un poquito más de lo que les comenté en la diapositiva previa, cuando existen respuestas de acercamiento entre dos personas, es decir, en la relación diádica, puede haber como tal alteraciones en el electroencefalograma, teniendo que cuando existen respuestas de acercamiento, suele activarse la corteza prefrontal izquierda, así como generando a su vez señales de excitación simpática que son medidas como tal con conductancia cutánea. Y cuando existen respuestas de evitación o cuando existe una respuesta de evitación, suele activarse la corteza prefrontal derecha. Tenemos a su vez un dato pivote aquí del sustrato neurobiológico que, bueno, va a ser consistente con el resto de los datos que vamos a dar más adelante, de que la detección de miradas suele ser más rápida y fácil en miradas directas versus miradas desviadas. Vamos a hablar ahora de la alteración de la conducta. En pacientes con esquizofrenia se muestra un amplio espectro de déficit en la cognición social, los cuales pueden estar asociados a una alteración específica en la conducta de la mirada directa. Se ha demostrado que los pacientes con esquizofrenia suelen pasar un menor tiempo escaneando la mirada de otros, es decir, eh, fijando su atención en las regiones pues, de los ojos de otras personas. ¿Por qué? Porque estos pacientes suelen tener una sensibilidad aumentada a señales amenazantes, es decir, al tener una sensibilidad aumentada a estas señales amenazantes, los pacientes como tal pueden llegar a evitar como tal mirar a los ojos a otras personas. Asimismo, puede jugar un papel muy importante el sesgo autorreferencial que suelen presentar estos pacientes, que los lleva a su vez a juzgar incorrectamente la mirada desviada como una mirada directa. Ahorita vamos a profundizar un poquito más sobre este segundo punto.
Bueno, muy bien. Como les mencionaba, la doctora Kelly Seymour habla mucho del problema top-down versus el problema bottom-up. En este caso, se plantea que las anomalías en la percepción de la mirada son consecuencia de déficit cognitivos de orden superior, en cuyo caso estarían siguiendo un proceso top-down, referencia a creencias de estar siendo observados, mientras que la otra hipótesis es que las deficiencias estén siendo causadas por un impedimento perceptual de bajo orden, el cual es más fundamental y es llamado bottom-up. Sin embargo, al momento no se cuenta con evidencia concreta para resolver dicho dilema, por lo cual pues fue planteado este estudio para intentar resolver este dilema. ¿Qué es lo que sabemos sobre el mecanismo top-down? En este caso, el artículo incluye algunos resultados de otros estudios, los cuales han abordado la posible influencia de déficit cognitivos de orden superior en los errores de detección de la mirada de otros, principalmente en pacientes con esquizofrenia, hablando de nuevo de las creencias top-down de estar siendo observados. Estos errores de detección de la mirada se ha demostrado que son dependientes de interpretación, es decir, son dependientes de tarea. Vamos a explicar un poquito qué es esto de ser dependiente de tarea. Cuando a un paciente como tal se le pide que realice un juicio referencial, ¿qué es un juicio referencial? Preguntarle directamente si otra persona, o es decir, las imágenes que se le están presentando, los rostros que se le están presentando, lo están mirando directamente, se convierte automáticamente en una tarea con un juicio referencial, lo cual suele derivar en un sesgo de los pacientes con esquizofrenia a tomar las miradas como directas en contra o sea, pueden llegar a tener como tal errores al juzgar miradas como directas mientras realmente están siendo desviadas. Se ha observado que este sesgo no se suele observar cuando los juicios, en vez de ser referenciales, son direccionales. ¿Cuándo suelen ser direccionales estos juicios? Cuando la persona o cuando al sujeto de estudio se le pide precisamente identificar únicamente si la mirada está viendo hacia la derecha o si la mirada está viendo hacia la izquierda. En estos casos no se observa el mismo sesgo que cuando hay como tal juicios referenciales. Es por eso que pues nos plantea como tal que estos efectos pueden ser dependientes de esta tarea o instrucción, lo cual pone a su vez en tela de juicio si el sesgo de la mirada directa en esquizofrenia puede ser resultado de un componente autorreferencial, un impedimento de orden superior asociado a atribuir estados mentales de la mirada a otros, es decir, atribuir intenciones a la mirada de otros. O bien, estas deficiencias pueden estar siendo a causa de un déficit en el proceso perceptual temprano per se. Derivado de lo anterior, los autores de este artículo no consideran adecuado que el estudio sobre la detección de rostros, únicamente el estudio sobre la detección de rostros, sea dependiente de instrucciones, debido a que se puede observar el sesgo anteriormente, pues, comentado. ¿Cómo plantean ellos el evitar este sesgo, el resolver este problema? Ellos plantean que para evitar este sesgo y evaluar directamente si es que las deficiencias en el procesamiento de la mirada en esquizofrenia se originan en una fase temprana de detección de la misma, es necesario emplear métodos que no requieran un juicio discriminativo sobre la dirección de la mirada. Esto detectando estadios preconscientes del procesamiento de la mirada, en donde el contacto visual es registrado por primera vez en el sistema visual. Es decir, cuando este suele ser automático y este suele ser temprano. Nos plantea entonces dos hipótesis. Bueno, teniendo en claro que, bueno, de nuevo mencionamos que existe poca evidencia para este dilema de bottom-up versus top-down, entonces pues nos va a abordar como tal la hipótesis de que si las alteraciones en el procesamiento de la mirada involucran fases iniciales, es decir, bottom-up, se observará una disminución en el tiempo de supresión entre miradas directas y desviadas entre pacientes con esquizofrenia
y sujetos control. Mientras que si las alteraciones en la percepción de la mirada tienen un origen a nivel cognitivo superior, es decir, top-down, los tiempos de supresión entre miradas directas y desviadas entre pacientes con esquizofrenia y controles serán iguales o similares. Hablemos ahora un poco de los participantes. Como tal, los participantes fueron 24 pacientes y 24 sujetos control. Los pacientes, se corroboró el diagnóstico de esquizofrenia mediante la entrevista de diagnóstico para psicosis. A su vez, los pacientes tenían que tener como tal dosis estables de antipsicóticos y una visión normal o corregida, mientras que los criterios de exclusión eran el presentar actualmente o, bueno, en la actualidad del estudio o previo enfermedades del sistema nervioso central, lesiones craneales, abuso de sustancias u 8 años o menos de educación formal. Asimismo, para su análisis se tomaron como tal algunas medidas clínicas, algunas variables tales como datos demográficos, la severidad de síntomas en los pacientes, medido mediante el PANSS, tanto síntomas positivos como negativos, la duración de la enfermedad y la edad de aparición de la enfermedad. Hablemos ahora un poco de los aparatos. Es un estudio bastante, pues, bonito. Puede sonar un poco complejo, pero, bueno, de hecho, ahorita les voy a poner un videíto sobre un ejemplo sobre este estudio de la Continuous Flash Suppression, en el cual, pues bueno, utilizaron como tal displays dicópticos en un monitor con resolución de 768.60 Hz a una distancia de 57 centímetros de los monitores, es decir, los pacientes estaban, bueno, los sujetos de estudio estaban a una distancia de 57 centímetros de dichos monitores con estabilizadores de cabeza en el mentón. Asimismo, se presentaron dos marcos rojos del lado de la pantalla, es decir, un marco rojo para cada ojo. Un ojo solamente veía un marco y el otro ojo veía únicamente el otro marco, usándose contornos de fusión para facilitar la visión binocular con un punto de fijación en el medio de cada marco. Se presentaron estímulos visuales de rostros diseñados por Senju y Hasegawa en escala de grises, consistentes en fotografías de 4 mujeres asiáticas adultas con expresión facial neutra y su mirada dirigiéndose directamente a la derecha o a la izquierda. Asimismo, los estímulos fueron ecualizados en contraste e iluminación para evitar sesgos dependientes de contraste. Vamos a hablar ahorita un poco del paradigma que se deriva de este estudio. Como tal, la Continuous Flash Suppression plantea un paradigma consistente en suprimir un estímulo diana de la conciencia. ¿Cómo se va a suprimir dicho estímulo de la conciencia? Pues aquí vemos del lado pues, derecho de la pantalla un diagrama como tal del estudio en el cual en un ojo se suele presentar un estímulo consistente en máscaras mondrianas, bueno, se llaman máscaras mondrianas en honor al pintor Piet Mondrian, las cuales a su vez como pueden ver, son de alto contraste, es decir, tienen diferentes estímulos en cuanto a color y flasheaban a una velocidad de 10 Hz, mientras que en el otro ojo se iba presentando un estímulo consistente en un rostro. Este rostro iba apareciendo de forma lineal, es decir, de forma degradada de 0 a 100% de su nitidez en un segundo y posteriormente en 7 segundos iba desapareciendo de nuevo el rostro. Estos rostros iban a ser ya sea con la mirada directa hacia el sujeto de estudio o bien con la mirada desviada ya sea a la derecha o a la izquierda. Y como pueden ver, como había comentado, existía un punto de fijación al centro de los marcos en los cuales podía aparecer ya sea a la derecha o a la izquierda del punto de fijación. Asimismo,
tenemos que al romper dicha supresión, ¿qué es romper dicha supresión? El romper dicha supresión implicaba que en el momento en el cual los rostros fuesen identificados, recordemos que aquí la tarea no era identificar o decir si los rostros los estaban viendo directamente ellos, únicamente era detectar cuando el rostro se hiciera visible, es decir, cuando este estímulo facial rompiera la supresión que se estaba presentando en el otro ojo. Entonces, al romper dicha supresión y convertirse en un estímulo consciente, se marcaba la pauta del tiempo de procesamiento inconsciente de dicho estímulo. Esto medido en tiempos de detección simples, es decir, desde el momento en el que se empezaba a presentar el rostro, a pesar de que estuviera muy difuminado, hasta el momento en el que se detectara, en ese momento los sujetos tenían que oprimir un botón. Asimismo, bueno, se ha mostrado que en individuos sanos los rostros con mirada directa rompen dicha supresión entrando en la conciencia más tempranamente que los rostros con mirada desviada, indicando un probable proceso automático temprano que ocurre en la ausencia de conciencia del estímulo. Bueno, aquí hablamos de nuevo un poquito de todo esto que les expliqué el, con el diagrama, con las imágenes, pero aquí vamos a hacer énfasis en lo siguiente. Que, bueno, como les había comentado, la variable de interés era el tiempo de supresión y la tarea era únicamente la detección de los rostros, sin necesidad de responder a la dirección de la mirada. Esto para permitir evaluar los mecanismos tempranos en el procesamiento de la mirada, eliminando la influencia de factores conativos de orden superior que pudieran influenciar en las mediciones de la percepción de la mirada. Recordemos que estos órdenes de nivel superior pueden ser como tal los factores top-down que nos llevan a creencias de estar siendo observado, por ejemplo, a los sesgos autorreferenciales. Asimismo, los participantes tuvieron que completar 80 pruebas divididas en dos bloques, calculando los tiempos de reacción necesarios para localizar las caras con mirada directa en contra de las caras con la mirada desviada, basado en pruebas de respuestas correctas únicamente. Este ejemplo a lo mejor está un poco simple, no es al 100% un ejemplo del cómo se hizo el estudio en, bueno, en este artículo, pero nos ejemplifica un poquito de cómo se puede llegar a la supresión de un estímulo mediante la Continuous Flash Suppression. Le voy a dar... eh, bueno, como describí al final el investigador y como se veía al fondo en su pantalla de su computadora, ese es el método en el cual se puede suprimir un estímulo visual a pesar de estar siendo presente. Ujú. Entonces, bueno, era un pequeño ejemplo de cómo se puede suprimir un estímulo. Bueno, en cuestión del análisis estadístico, recordemos de nuevo, hay que hacer mucho énfasis en eso, que el objetivo eran los tiempos de supresión medidos en tiempos de reacción. Estos tiempos de reacción fueron correlacionados con los datos clínicos o con las variables clínicas que antes se
detallaron, tales como los datos demográficos, la duración de la enfermedad, la edad de aparición de la enfermedad y la severidad de los síntomas. A su vez, los resultados fueron analizados mediante ANOVAs de 2 factores, en este caso entre grupos, es decir, control versus pacientes y eh, mirada, como tal, mirada directa versus mirada desviada. Asimismo, el artículo hace uso de otro tipo de estadísticas, como son las estadísticas bayesianas, las cuales como tal nos dan una pauta de que hay como tal un tipo de inferencia estadística en la que las evidencias u observaciones se emplean para actualizar o inferir la probabilidad de que una hipótesis pueda ser cierta. La estadística bayesiana se basa en la probabilidad subjetiva. Trabaja con la actualización de la evidencia considerando los conocimientos adquiridos previos de una investigación más la evidencia obtenida en esta. La interpretación de los resultados requiere la especificación de las hipótesis por contrastar y su probabilidad a priori antes del estudio. Los resultados. Bueno, tenemos que la edad media de los pacientes con esquizofrenia era de 47.23 años y de los sujetos control era de 43.5 años. Mientras teníamos que los pacientes mostraban una alta funcionalidad con una duración media de la enfermedad de 23.31 años, así como sintomatología intermedia según la PANSS, tanto en síntomas positivos como en síntomas negativos. Asimismo, se encontró un efecto significativo en cuanto a la velocidad de detección de rostros que mantenían una mirada directa en comparación con los que mantenían una mirada desviada, tanto en pacientes como en sujetos del grupo control. Entonces tenemos que como tal no hubo diferencias significativas en cuanto a la velocidad de detección de rostros entre ambos grupos. Esto siendo corroborado por pruebas T-pareadas comparando ambos grupos. Asimismo, las estadísticas bayesianas comentadas anteriormente mostraron que en los pacientes con esquizofrenia existía una ventaja para reconocer las miradas directas de 127 milisegundos más rápido que en los sujetos control. Sin embargo, los intervalos confiables del 95% contaban con un rango entre 137 y 385 milisegundos, lo cual significó que la magnitud de este efecto no difería significativamente entre grupos. Entonces, encontraron que no se encontró como tal una relación entre las variables clínicas medidas, es decir, la duración de la enfermedad, eh, la severidad de los síntomas, variables demográficas, con los tiempos de reacción. La discusión. Tenemos que como tal que el hallazgo principal de este estudio implica que no existe un efecto bottom-up considerando la ausencia de diferencias entre los grupos de pacientes contra los pacientes control. Recordemos las hipótesis que hablaban de que si existía como tal una diferencia entre los resultados, nos iba a orientar como tal que existía o que podía existir bueno, implicar como tal un problema bottom-up. Al no encontrarse estas diferencias significativas, el artículo como tal concluye que pues este efecto bottom-up no es el principalmente asociado a las deficiencias en la detección de la mirada. Asimismo, se sugiere que el procesamiento inconsciente de la mirada está intacto en pacientes con esquizofrenia. Es decir, este procesamiento que normalmente en sujetos sanos suele ser inconsciente, suele ser temprano, suele ser rápido, también está conservado en pacientes con esquizofrenia. Asimismo, con el método utilizado en el estudio, fue posible examinar los estadios tempranos del procesamiento de la mirada, promoviendo la influencia de déficit de orden cognitivo superior, con hallazgos que apoyan a una anomalía en dichos procesos superiores que llevan a afectar la interpretación de la mirada de otros, al haber encontrado tiempos de supresión similares entre pacientes y controles. Es decir, los hallazgos de este estudio descartan como tal hasta cierto punto los efectos bottom-up
y bueno, aunado a la evidencia que ya se tiene de los efectos top-down, pues le dan más peso como tal a que estas fallas en la detección de la mirada sean a causas de orden cognitivo superior. Asimismo, bueno, pues nos habla de una explicación alternativa el artículo, en el cual nos habla como tal de la teoría de la mente, que recordemos que la teoría de la mente consiste en atribuirle estados mentales o intenciones a las acciones de otros o a otras personas como tal. En este caso, consiste en atribuirle como tal una intención, ya sea perjudicial, secundaria o al sesgo autorreferencial de los pacientes con esquizofrenia a las miradas, por lo cual es posible que estos efectos top-down de creencias delirantes respecto a estar siendo observados pudiesen llevar a errores en el juicio de la mirada, especialmente cuando las instrucciones de estas tareas son autorreferenciales, como ya lo habíamos visto antes, cuando se les pregunta si la mirada está dirigida a ellos o no. También nos incluía como tal un modelo bayesiano de la percepción. Este modelo postula que las anomalías en las creencias propias pueden llevar a anomalías en la percepción y viceversa. Las anomalías en la percepción pueden llevar a anomalías en las creencias propias. Se ha demostrado que en sujetos sanos esto se observa en un sesgo a percibir la mirada como directa cuando el estímulo es altamente ambiguo, es decir, el estímulo visual es ambiguo, entonces los pacientes suelen tener un sesgo al percibir la mirada. Esto a pesar de tener la información sensorial intacta. En el caso de los pacientes con esquizofrenia, el desvío de la mirada puede estar guiado por un sesgo que los lleva a tomar nueva evidencia sensorial, esto causado principalmente por una mayor sensibilidad a la amenaza en favor a sus creencias delirantes. Aquí tenemos una frase con la que se resume como este modelo bayesiano de la percepción, la cual plantea que lo que yo creo influye en lo que yo veo y lo que yo veo influye en lo que yo creo, lo cual es pues muy importante para hacer énfasis principalmente en esto de los sesgos autorreferenciales. Como conclusión, la detección rápida de la mirada es esencial para la interacción social sana, al proveer información importante respecto a las intenciones de otros, sus metas, así como su atención. Mientras que existen reportes de pacientes con esquizofrenia que exhiben dificultades al juzgar conscientemente la dirección de la mirada, los datos recopilados en este estudio sugieren que existe una preservación de los mecanismos tempranos preconscientes que facilitan la detección rápida del contacto visual directo. Asimismo, el artículo plantea que se requiere mayor énfasis en las investigaciones entre déficits cognitivos sociales asociados al procesamiento de la mirada de terceros y los mecanismos top-down guiados por creencias.